Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar de un tema extremadamente interesante, el cual es el de ecuaciones diferenciales parciales. Este es un tema que sigue en estudio y constantemente se están descubriendo nuevos métodos para encontrar la solución de ecuaciones diferenciales con derivadas parciales. Las derivadas parciales ocurren en ecuaciones diferenciales parciales que presentan ciertas, bueno, de hecho que expresan ciertas leyes físicas. Por ejemplo, la ecuación diferencial parcial, doble derivada parcial con respecto a, perdón, doble derivada parcial de u con respecto a x más la doble derivada parcial de u con respecto a y igual con 0, se llama ecuación de Laplace. Esto en honor a Pierre-Simon Laplace, quien vivió de 1749 a 1827. Las soluciones de esta ecuación se denominan funciones armónicas y desempeñan un papel, de hecho, importante en los problemas de conducción de calor, flujos y potenciales eléctricos. De hecho, hay una rama de las matemáticas llamada análisis armónico. Que estudia en parte estas soluciones y muchas otras cosas más. Es una ecuación bastante interesante y es un tema, por supuesto, también apasionante. Veamos el siguiente ejemplo. Dice lo siguiente: demuestre que la función u de x y y igual a e a la x por el seno de y es una solución de la ecuación de Laplace. La solución es la siguiente. Todo lo que tenemos que hacer es calcular las dobles derivadas de esta función con respecto a x, las dobles derivadas parciales con respecto a x, y después doble derivada con respecto a y después sumarlas. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, si es igual a 0, habremos demostrado que esta función es una solución de la ecuación de Laplace. Entonces, primero lo que hacemos es calcular las derivadas parciales con respecto a x y después con respecto a y. Sí, con respecto a x es muy sencillo, ya que únicamente derivamos e a la x, seno de y recuerden que pasa a ser un coeficiente. Así que la doble derivada con respecto a x de esta función es la misma función, e a la x por el seno de y. Por otro lado, si nosotros derivamos con respecto a y, bueno, nosotros sabemos que la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Por lo tanto, tenemos que la doble derivada parcial con respecto a y de u es menos e a la x por seno de y. Si nosotros ahora sumamos estas dos expresiones, estamos sumando e a la x por el seno de y menos e a la x por el seno de y, lo cual naturalmente nos da 0. Y bien, esto nos dice que u satisface la ecuación de Laplace. Ahora me gustaría hablar acerca de la ecuación de onda. La ecuación de onda describe el movimiento de una onda. Nosotros sabemos que las ondas se pueden transmitir por aire o, por ejemplo, en las cuerdas de una guitarra al rasgarlas. ¿Sí? Entonces, esta onda podría ser una ola en el océano, una onda de sonido a través del aire, por ejemplo, una onda de luz o una onda que viaja a lo largo de una cuerda que está vibrando. Por ejemplo, si u de x y t representa el desplazamiento de una cuerda de violín que vibra en el tiempo t y a una distancia x de un extremo de la cuerda, entonces u de x, t satisface la ecuación de onda. Aquí la constante a depende de la densidad de la cuerda y de la tensión de la cuerda. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener aquí la cuerda en magenta y u lo que va a representar es esta vibración, este movimiento a cierta distancia x de uno de los extremos. Bien, entonces esta cuerda en magenta está vibrando y por supuesto se está desplazando cierta distancia. Si nosotros aislamos esta partícula, bueno, esta partícula está siguiendo un movimiento senoidal
Y bueno, en un ejemplo más real, por supuesto que presenta pérdidas de energía, por lo tanto va a dejar de vibrar. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Verifique que la función u de xt igual al seno de x menos at satisface la ecuación de onda. ¿De acuerdo? Entonces, para dar respuesta a este ejemplo, vamos escribiendo aquí la palabra respuesta. Bueno, es sencillo ver lo siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a derivar esta función con respecto a x. ¿Sí? Vamos a usar la regla de la cadena. Entonces, la derivada de seno es coseno y la derivada de x es simplemente 1. Y si volvemos a derivar, la derivada de coseno es menos seno y bueno, la derivada de x es nuevamente 1. Por otro lado, si nosotros derivamos con respecto a t, vamos a usar la regla de la cadena. Entonces primero derivamos el argumento de seno, con lo cual bueno, la derivada de menos a por t es simplemente menos a. Y la derivada de la función seno es coseno. ¿De acuerdo? Entonces, si volvemos a derivar con respecto a t, vamos a usar nuevamente la regla de la cadena. Y bien, con esto lo que vamos a obtener es lo siguiente. La derivada de menos a por t es menos a y menos a por menos a nos da a al cuadrado. ¿Sí? Aquí nos sobra este menos, ya que menos por menos es más. Así que vamos a tener a al cuadrado. La derivada de coseno es menos seno. ¿Sí? Entonces de ahí sale este menos. ¿Ok? Y bueno, esto es igual a cuadrado por la doble derivada parcial de u con respecto a x. Bien, entonces es fácil ver que esto satisface la ecuación de onda. Si nosotros volvemos a ver la ecuación de onda, es la doble derivada de u con respecto a t es igual a cuadrado por la doble derivada de u con respecto a x. Entonces nosotros tenemos aquí la doble derivada de u con respecto a x y si lo multiplicamos por a cuadrado pues obtenemos exactamente esta expresión. Así que se cumple la condición de onda. Las ecuaciones diferenciales parciales que involucran funciones de tres variables son también muy importantes en la ciencia y en la ingeniería. La ecuación de Laplace en tres dimensiones es de la siguiente manera. Es la doble derivada parcial de u con respecto a x más la doble derivada parcial de u con respecto a y más la doble derivada parcial de u con respecto a z igual con 0. Y un lugar donde ocurre esta ecuación es en la geofísica. Esta ecuación es constantemente estudiada por los geofísicos. Si U de X, Y, Z representa la fuerza del campo magnético en la posición X, Y, Z, en un punto X, Y, Z, entonces satisface la ecuación de Laplace en tres dimensiones. La fuerza del campo magnético indica la distribución de minerales ricos en hierro y refleja diferentes tipos de roca y la ubicación de fallas. La siguiente figura muestra un mapa de contorno, ¿sí? Así tenemos un mapa con curvas de nivel del campo magnético de la Tierra, registrado por una aeronave que lleva un magnetómetro y que vuela a 200 metros sobre la superficie del suelo. El mapa de contorno se mejora mediante la codificación de colores de las regiones entre las curvas de nivel. Y bien, entonces nosotros tenemos aquí una escala en nanotesla por metro, ¿sí? Donde la zona, digamos, morada, púrpura, es de 0.1 nanoteslas, mientras que si nos aproximamos a la zona, digamos, azul, es de menos 0.1 nanoteslas aproximadamente. La figura inferior muestra un mapa de contorno para la derivada parcial de segundo orden de u en dirección vertical, es decir, la doble derivada parcial de u con respecto a z. Resulta que los valores de las derivadas parciales u
de u con respecto a de x, es decir, la doble derivada parcial de u con respecto a x y la doble derivada parcial de u con respecto a y, se miden con relativa facilidad a partir de un mapa del campo magnético. Entonces, los valores de la derivada parcial de la doble derivada parcial de u con respecto a z se pueden calcular a partir de la ecuación de Laplace, con lo cual obtendríamos una imagen de este estilo. Bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.